Son las 8 de la mañana y 6 minutos. Vamos a conversar con el señor Andrés Morales Carbo, candidato a presidente de la Cámara de Comercio. Antes de conversar sobre las propuestas que usted va a plantear para obtener la presidencia de la Cámara de Comercio, Andrés Morales, ¿cuáles son sus experiencias, sus antecedentes para que quienes nos están escuchando, por una parte se animen a ir a sufragar, a votar, y por otra parte lo conozcan a usted, y de esta manera también que nos dé un contexto en la conversación que vamos a sostener el día de hoy? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días, Orlando. ¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos de Radio Forever y muy buenos días a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Washington, soy un empresario, tengo 39 años, empecé mi vida empresarial a los 21 años, ya tengo 17 años de experiencia empresarial. A nivel empresarial fui una empresa, una microempresa. En el camino de estos 17 años, en el transcurso de estos 17 años, pude ejecutar, hacer de una idea una empresa. En la actualidad, en el sector en el que me desenvuelvo, presido la compañía que es líder en la ciudad de Guayaquil y tercera a nivel nacional. Solamente nos superan compañías que tienen de edad los años que yo tengo de vida, y a quienes estamos pisándole los talones, pues tenemos un plan a 10 años que lo desarrollamos en el año pasado, en el cual tenemos claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer para generar un mejor desarrollo, en general a todos los actores de la compañía. Andrés Morales se presenta como binomio a Julio Guerra Chine, también muy conocido en la ciudad, y propone, dice acá el eslogan, el cambio real. ¿A qué se refiere con el cambio real? Bueno, tenemos 4 ejes en lo que se refiere al cambio real. La claridad, la defensa, el desarrollo y las soluciones. Y la claridad porque uno tiene que ser claro qué es lo que se propone, y de esa misma manera lo hemos hecho. Hemos presentado una propuesta e invito a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil a que profundicen nuestra propuesta a través de la página web moralesguerra.com. Estamos enfocados en el desarrollo de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La Cámara tiene que enfocarse en el desarrollo de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque esa es la razón de vida de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y eso es lo que le va a permitir a la Cámara de Comercio poderse proyectar en el tiempo. Ya no hay la obligatoriedad, y la Cámara tiene que enfocarse en el socio, tiene que ir a donde ese socio, que es pequeño, que es mediano, que es grande, y generarle una oferta de valor. Nosotros lo hemos hecho a través de nuestro plan de gobierno que hemos propuesto para el 2012 al 2014. Una de las razones precisamente para que existan los gremios, ustedes la han fundamentado acá en la defensa, el desarrollo, las soluciones, y con una actuación, inclusive la claridad también nos lleva a la ética, aquello de permitirle a los ecuatorianos que puedan emprender. Con la experiencia de 17 años, Andrés Morales sabe que el entorno es importante, el entorno, las posibilidades para inversión, porque uno puede tener mucho emprendimiento, mucho deseo, pero para que ese deseo no se frustre, también el entorno debe propiciar, crear el ambiente adecuado para el desarrollo. En ese sentido, seguramente ustedes van a plantear el trabajo. Yo quisiera que nos detallara un poco más qué hacer para que el empresario en Ecuador, y en este caso el comercio en Guayaquil, que por ancestro, por herencia hemos recibido de nuestros antepasados, sea realmente un grupo de empresarios guayaquileños ecuatorianos que generen empleo. Mire, Washington, uno para desarrollarse tiene que tener la convicción, el deseo, la capacidad, pero la capacidad también se va aprendiendo en el tiempo, pero lo importante es la convicción. La convicción. La convicción. Si uno desea realmente hacer algo, créame que lo va a lograr. Porque es cuestión de tiempo hasta que usted encuentre la fórmula para generar ese resultado.
porque quien todos los días practica finalmente termina siendo un maestro. Eso es muy simple. En el camino uno también tiene que aprender y dejarse enseñar, ¿no? Ajá. Por la experiencia misma, las situaciones que se viven día a día. Siempre hay alguien que sabe más que usted. Y Ya. ahí es cuando uno tiene que ser humilde y entender que uno tiene que saber escuchar, ¿no? Entonces yo le diría que la convicción es el motor, la motivación para obtener un resultado. Nosotros tenemos la convicción de que podemos generar desarrollo a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Al generar desarrollo a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, vamos a generar un desarrollo, vamos a aportar en el desarrollo de la ciudad y vamos a aportar en el desarrollo del Ecuador. Ya, ahora, sobre este tema hay algunos fundamentos que los voy a tratar luego. Vamos a darle paso a Orlando Murillo. Gracias, ingeniero. Señor Morales, el entorno, como decía el ingeniero Delgado, es importantísimo. Y el entorno de nuestro país no estamos viendo que es el más positivo para el desarrollo, por ejemplo, de la relación comercial que el Ecuador deba mantener con sus tradicionales socios en el mercado internacional. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene y de llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio? ¿Trataría de impulsar, por ejemplo, para retomar con fuerza esos convenios comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos, no obstante que hay un tiempo prudencial en cuanto a las preferencias que ambos bloques comerciales están dando al país? Mire, a través del diálogo y la generación de propuestas se va a llegar a un resultado. Pero hay que entender que en ese diálogo tienen que participar dos personas, el sector privado y el sector público. Y para ser escuchado por el sector público, uno tiene que ser claro, y una vez más, la claridad, de qué intereses representa. Si uno representa los intereses del desarrollo de esos pequeños, medianos y grandes, ese es el primer paso para tener un diálogo efectivo. El momento que ya está construido ese camino al diálogo, podemos generar propuestas. Es interés de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es interés nuestro que se concreten esos acuerdos comerciales, porque esos acuerdos comerciales van a permitir a las empresas de Ecuador poderse desarrollar en mercados internacionales, en donde van a poder generar mucho más ventas, mucho más desarrollo. Sin pretender cuestionar lo que actualmente ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil, pero esta, y en función de lo que usted afirma ser claro, esta Cámara tradicionalmente ha sido un referente en cuanto al análisis de temas profundos del Ecuador, también de la ciudad de Guayaquil. Y en ese marco, últimamente no hemos escuchado el retomar la voz así fuerte, potente, para que demandar del gobierno, por ejemplo, la continuidad de convenios con estos bloques internacionales o con otros países del mundo. ¿Usted cree que tiene esa capacidad, esa fuerza de voz y de posición para hacerlo en ese ser claro, señor Morales? Mire, Orlando, a lo largo de mi vida he generado resultados y la Cámara de Comercio de Guayaquil no va a ser una excepción. Así que los vamos a generar. Ahora, ¿por qué la Cámara de Comercio de Guayaquil, y usted lo dijo, ha dejado de ser ese referente? Y ahí es cuando nos hacemos las preguntas que todos los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil se hacen. ¿Qué intereses representa? ¿A quién defiende? Y ahí es también importante entender la claridad que debe de tener una institución como la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus socios y con su ciudad. Entonces yo le pregunto una vez más a la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿cuántos socios activos tiene? Porque el mensaje que hemos recibido y que recibimos de la Cámara de Comercio de Guayaquil a través de varios medios, primero hablan de 15.000, después hablan de 14.000, después hablan de 9.700 y finalmente los socios habilitados a votar son 5.670, que son 100 menos que el año 2010, en donde fue la elección en la que participamos los mismos candidatos que vamos a participar en esta elección. Y un dato adicional, en el 2008 hubieron 4.700 socios habilitados a votar. Es decir, del 2008 al 2010 hubo un crecimiento de 1.000 socios. Y del 2010 al 2012 hay un decrecimiento de 100 socios.
Entonces, ¿cómo puede quien actualmente preside la Cámara de Comercio de Guayaquil señalar cualquier cosa en relación a desarrollo si es incapaz de lograrlo casa adentro? Porque no me va a decir que la economía no ha crecido en estos últimos 2 años, que los negocios no han crecido en estos 2 últimos años, que el número de empresas no ha crecido en estos últimos 2 años. Entonces, hay 2 problemas. Uno, la capacidad de mantener al socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y número 2, la capacidad de crear una oferta de valor para ese socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y los números son claros. Entonces, esa es la claridad que pedimos. En el mes de noviembre, la comunidad nos informamos a través de reportajes que la Cámara fue expropiada de su sede en el centro. Del local de la Avenida Olmedo. Del local de la Avenida Olmedo. No hemos recibido, los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿cuál fue el valor que recibió la Cámara de Comercio de Guayaquil? Número 1. Número 2. ¿Qué se va a hacer con ese valor? Y ahí es donde nosotros somos claros, una vez más, en nuestra propuesta de rendición de cuentas. Y empezamos el 1 de octubre subiendo a la página web un informe de auditoría de los últimos 2 años. Y está claramente detallado en nuestro plan qué es lo que vamos a hacer en relación a la rendición de cuentas. Bien, entonces podríamos dividir la conversación, señor Andrés Morales, hasta el momento, en 2 grandes sentidos. Yo me permitiría dividir los 4 ejes en 2 grupos de lo que ustedes están proponiendo. Primero es el desarrollo, la defensa, las soluciones a los problemas de los comerciantes en Guayaquil. Y el otro grupo importante, el otro eje importante es la claridad, es decir, hacer un análisis, una auditoría de las gestiones anteriores para determinar las verdaderas razones por las cuales, primero, el gremio, en vez de aumentar socios, ha disminuido, y lo que usted acaba de puntualizar, especialmente en el tema de la sede central, la tradicional, la que conocemos, que está en Boyacá y Avenida Olmedo, conocida pues siempre por todos los guayaquileños como la antigua sede de la Cámara de Comercio. Pero yo quisiera llevar ahora todo este antecedente de conversación, señor Andrés Morales, usted como candidato a presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Primero, la economía se fundamenta en 3 grandes aspectos: la producción, el comercio y el consumo. La producción en Ecuador no ha sido tan alta, inclusive estábamos analizando más temprano, que la inversión extranjera, por ejemplo, ha llegado al Ecuador solo el 0.4% de los 130.000 millones de dólares que se ha invertido en el 2011 en toda Latinoamérica, es decir, 567 millones de dólares apenas ha llegado al Ecuador. Y allí, en el comercio, apenas se ha invertido 64 millones de los 567, es decir, el 14% de la inversión extranjera, solo para ponerlo como un índice respecto al desempleo, el subempleo, que en Ecuador y en Guayaquil especialmente es alto. Y tenemos hoy la información del diario Expreso, que el 49% de la fuerza laboral es informal, es decir, también esto no ha influido en contra del comercio legal, por una parte, formal también, que quizás ha afectado al gremio que usted intenta representar. Bueno, para entender el contexto general de las cifras, hay que entender las cifras de forma general, pues, ¿no? Porque no podemos comparar a un país como Brasil o como México con la economía ecuatoriana. O sea, los tamaños son absolutamente distintos. Cuando hablamos de 567 millones de dólares de inversión, hay que entender qué porcentaje de eso corresponde al Producto Interno Bruto para poderlo comparar. Pero ok, entramos entonces en el tema informal. El 49% de la población económicamente activa es informal. En un diario, uno de los principales diarios de la ciudad, en el diario Expreso, el día de hoy, hay un reportaje cuyo título es «Ser un informal es peor que ser un delincuente». Y dentro de la información que se da en este artículo, se habla de que
aproximadamente 630.000 personas en la ciudad de Guayaquil trabajan en la informalidad. Ahí es cuando nosotros, cuando nos da la razón en función de la propuesta que nosotros hemos hecho. ¿Cómo una Cámara de Comercio de Guayaquil no se enfoca en el desarrollo de estos informales para generar desarrollo? Hay tanta informalidad, el 49% de la economía, que la Cámara tiene que hacer algo. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Y hemos sido cautos, porque estamos proponiendo un plan piloto de 50 casos. Porque el informal, mire, aquí cuentan la historia de una señora que, si no me equivoco, se llama Nancy Guerra, que trabaja en el sector de la bahía. Ha trabajado 29 años en el sector, en la informalidad. Se gana $6 diarios, después de 29 años de desarrollo de esa actividad. El informal, manteniéndose informal, no puede crecer. Entonces, si una persona no crece, no genera desarrollo. Y en ese mismo artículo habla de que esta señora tiene 5 hijos y 3 la esperan en la casa cuando ella termina una jornada de entre 8 y 12 horas de trabajo. Entonces, la Cámara, si quiere enfocarse en el desarrollo de sus socios, de la colectividad, tiene que dar un ejemplo. Y ojalá ese ejemplo se contagie a otras instituciones y podamos empezar a ser parte de la solución y no parte del problema. Ya, pero yo ahí voy a profundizar. Usted ha mencionado inclusive que a nivel general hay que analizarlo respecto al Producto Interno Bruto. Es correcto, porque yo no hablo especialmente de cifras o valores absolutos, estoy hablando de valores relativos, porcentuales. Hubiera sido oportuno que el comercio en Ecuador hubiera recibido mayor porcentaje que lo que ha recibido inclusive de su distribución, porque la mayoría de la inversión ha sido en minería, hablando de porcentajes, no de valores absolutos. Y cuando nos referimos a estos problemas estructurales de la economía, ¿cuál es el alcance, la profundidad o la potestad que tendría la Cámara de Comercio para proponer desarrollo cuando hay un ambiente de pobreza? Lastimosamente el 28,9% de ecuatorianos están bajo el nivel de pobreza. Entonces, la pregunta se enfoca hacia allá. Hay un problema de país, hay un problema o sea, que sería la parte económica estructural más que coyuntural. ¿Qué acción entonces de manera específica haría su directiva para, por una parte, generar más comercio y que la informalidad se convierta en formalidad? Bueno, generar más comercio. Dentro del proyecto estamos presentando un plan que se llama el Portal de Compras Privadas. Básicamente es una herramienta tecnológica en donde se van a juntar compradores y vendedores y en donde quien vende va a tener mayor número de ofertas que va a recibir. Va a poder hacer una compra probablemente más inteligente. Y quien vende va a tener mayores oportunidades para vender. Entonces, queremos generar desarrollo, estamos enfocados hacia allá. Queremos generar desarrollo, dentro de nuestra propuesta tenemos el proyecto Guayaquil, Ciudad de Negocios y Convenciones. Y estamos presentando 4 opciones en un año. La opción de Expo Emprendedores, la opción de pymes, pequeñas y medianas empresas, la opción de ventas y buen servicio. Porque ahí tenemos un plan ambicioso en cuanto a la ciudad, en cuanto a la calidad de las personas que hacen las ventas y la calidad de servicio. Y finalmente queremos retomar, pero bajo otro modelo de negocios y en las circunstancias que nos toca enfrentar, la Feria de Guayaquil. Entonces queremos generar empleo, queremos generar dinamismo, es parte de nuestro plan, estamos enfocados hacia eso. Ahora, también hablamos de empleo, estamos generando un proyecto del desarrollo de microempresarios. Lo que pasa es que hay que tener claro el rol de cada uno. Y una vez que uno tenga claro el rol de cada uno, puede generar propuestas desde su cancha enfocadas a
el desarrollo. Claro, que vaya sumando y el a ese desarrollo se consigue con la suma de varios actores, que debe de ser la empresa privada, las instituciones como la Cámara de Comercio de Guayaquil y el gobierno, que esté interesado en que cada uno de nosotros tenga una mejor calidad de vida el día de mañana. Sí, ahora el comercio va a depender siempre de la manufactura, la producción nacional, de las importaciones, y también la manufactura en Ecuador apenas recibió 101 millones de dólares de inversión el año 2011. ¿Cuáles son las personas que lo van a acompañar en el directorio de estos 2 años en la Cámara de Comercio de Guayaquil? Aquí yo tengo algunos nombres conocidos: Julio Guerra Chile, importadora Julio Guerra; Carlos Lazo, del Banco de Guayaquil; Poli Ugarte, Fundación Mujer; Martín Ayala, de Western Union; Juan Javier Sánchez, Estuardo Sánchez; Marcelo Ramírez, de Mar Global; Eduardo Vaquerizo, de Constructora Vaquerizo; Francisco Jarrín, de Calvac; Hugo Saltiveri, de Saltiveri, una agencia de publicidad; Roberto Tugenda, de Pricewaterhouse. ¿Cuál es yo diría, la parte común de todas las personas que se han sumado? No tanto ya en el aspecto de los ejes, que ya lo hemos conversado, sino desde el punto de vista personal, empresarial. ¿Qué los ha unido para formar este directorio? Básicamente la convicción de recuperar una Cámara que, como bien lo señaló Orlando, ha perdido su protagonismo, por un lado. Ahora, eso es parte, usted ha nombrado parte de las personas que nos acompañan. Pero ¿cuál es nuestra principal motivación? El querer servir. El querer servir a una institución que tiene 122 años, el querer servir a una colectividad, en este caso particular, la ciudad de Guayaquil, y el querer generar un resultado. Ahora, ¿qué tenemos similar entre las personas que usted ha nombrado y muchas más que faltan por nombrar? Sí, acá tengo todos somos empresarios. 3 grupos más, ¿sí? Todos somos empresarios. Todos hemos generado desarrollo, todos hemos generado empleo, todos hemos vivido la experiencia en carne propia, y perdón por la redundancia, pero para aclararlo bien, de lo que es generar desarrollo. No, sí, yo quisiera agregarle, porque realmente acá veo personas muy conocidas en el medio y además empresas de mucho éxito. Está Nicolás Romero, de Villa Ciscor, Max Conans, de Conauto; Alex Luis Ripalda, de Hunter; Víctor Herediana, de Cafeica; Juan José García, de Difare; Priscila Albornoz, de Grupo Mundo; Renato del Campo, Grupo Campo y Asociados; Santiago Anda, de Escolda; Marlon Mancero, Grupo Mancero. Y quisiera también destacar, que nuestros amigos oyentes conozcan, también estará Jorge Isabe Yacrece, de Cupor; Juan Carlos Estrada, Clínica Millennium; Lupe Ortega, de Sul Curtier; Jaime Lanata, Ofilan. En fin, una serie de personas que seguramente van a plantear allí sus conocimientos, van a, como usted dice, para servir a los comerciantes y servir a Guayaquil. Queremos que esto sea exitoso. Algo importante también de señalar: tenemos 4 mujeres en nuestro grupo. Son 4. Nos hubiera encantado tener más, pero son 4, frente a una de la otra lista. A la otra lista solo tiene una. La otra lista solamente tiene una. Pero ya en algún momento va a tener que ser el 50%, de acuerdo a las normas. La política, créame que a eso vamos. Ya, van a atender hacia ello. Ahora, yo para concluir y agradecerle que nos haya visitado, quisiera que resumiera el mensaje para los comerciantes. Guayaquil, cuando el 9 de octubre de 1820 obtuvo la libertad, precisamente fue el comercio, pues, la que le dijo a España, basta, cuando a nivel internacional la corona española le decía a Ecuador que era lo que podía exportar. Y para exportar teníamos que exportarlo a través de Perú, que sí podía exportar. Ecuador hoy día se convierte también en yo diría, como una réplica de lo que sucedió en la época colonial. Panamá inclusive nos ha amenazado con elevar la tarifa del pase de los barcos que vienen y van desde Ecuador. Y esto también tiene que ver con la política ecuatoriana, con la forma del gobierno. Por ejemplo, hay una Cámara de Comercio. ¿Cuál es el mensaje que usted estaría dispuesto, sí, hasta en la parte personal, en algún caso, confrontar estas situaciones, como ya Orlando también lo había preguntado? Mire, seamos puntuales, vamos puntualizando. En el caso de Panamá, yo no entiendo por qué la Cámara de Comercio de Guayaquil hoy no está haciéndole una visita al presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. ¿Cuál es el mensaje que esa visita genera? Un mensaje de unión,
Un mensaje es una intención por parte de dos gremios, en el caso puntual comerciales, de generar un desarrollo conjunto. Y eso es simple, es cuestión de alzar el teléfono. Pero una vez más hay que tener la convicción y hay que saber y hay que generar acciones. Ahora, la idea es buena, es práctica, pero no tiene también el temor de que el gobierno lo vea mal cuando hay una especie de confrontación con el gobierno panameño. ¿Pero por qué lo va a ver mal el gobierno? Si la Cámara de Comercio de Guayaquil defiende intereses de pequeños, medianos y grandes y tiene un enfoque en el desarrollo. ¿Cuál es el problema? Ahí es cuando las cosas tienen que ser claras. ¿Cuál es el problema? Que estos temas neurálgicos se los puede tratar desde un punto de vista de una visión empresarial. Pero totalmente. Mientras nosotros no asumamos políticas partidistas, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Porque lo único que vamos a generar son propuestas enfocadas en desarrollo. Listo. Esta es una parte importante de lo que yo le había preguntado como mensaje final. ¿Tiene algo más ahí que agregar? Porque ahí hay una parte también fundamental de que el mismo comerciante se sienta respaldado, que se incorpore, porque al fin y al cabo algunos dirán, yo prefiero ser informal, no pago arriendo, no pago impuestos, el SRI no me persigue, etcétera. Bueno, pero mire este caso que es lamentable. Nancy García, nacida en 1970, 29 años en la informalidad, y vive el día a día para ganarse $6. ¿Usted cree que esa persona, Nancy García, el día que la busquemos y la vamos a encontrar y le presentemos qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? La ayudemos, trabajemos con ella para sacarla de la informalidad, llevarla a la formalidad? ¿Usted cree que ella no va a querer ser formal? Pero también hay otro protagonista, y esos héroes anónimos. Hace poquito nos llamó la señora Rosa Trujillo. Tiene un restaurante que solo vende almuerzos, pero tiene que contratar 8 horas, tiene que afiliarlos al Seguro Social por las 8 horas, etcétera, y ahí está el SRI permanentemente obligándola a pagar impuestos y a suponer lo que ella gana. Entonces también ahí estas personas dicen, para ser empresario mejor me dedico a otras cosas, muchas veces ilegales. Oiga, pero es que la defensa de los intereses de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, según su estatuto, es un derecho que tienen los socios. O sea, uno no va a la Cámara de Comercio de Guayaquil como socio a pedir, por favor, defiéndame. Eso es lo que hay que tener claro. Un derecho. Eso es un derecho que tengo como socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil y me lo da el estatuto. Entonces, si yo estoy al día, pago mis cuotas, he sido socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, yo no voy a ir a pedir un favor. Hay todo un gremio yo tengo que ir a va a respaldar, que me defiendan. Ya. Entonces, esa señora, si es socia de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que exija su derecho y que la defiendan. ¿Qué mal estaría haciendo la Cámara de Comercio de Guayaquil defendiendo a un socio? Y inclusive hacer propuestas de leyes, modificaciones, reformas para que el gobierno, el SRI, permitan que empresarios que quieren trabajar por horas también puedan ser empresarios. Pero en fin, hay tanto por hacer. Pero es que mucho reclama y solamente reclama y sigue reclamando y no genera propuestas, termina siendo no escuchado. Bueno, y además, eso es lo que ha pasado. Las demandas hay que plantearlas con fundamentos. Y hay que plantearlas con fundamentos, sin posiciones políticas partidistas, porque eso le quita legitimidad a cualquier propuesta, y siendo claros en qué intereses se defienden. Nosotros somos muy claros al decir qué intereses vamos a defender. Vamos a defender los intereses de los comerciantes de la ciudad de Guayaquil, sean estos pequeños, medianos y grandes, y partiendo de esa claridad de qué intereses defendemos, vamos a generar un diálogo en donde sí vamos a ser escuchados. Y en donde vamos a decir lo que tenemos que decir y no tenemos miedo, porque lo que vamos a decir va a estar enfocado en el desarrollo de los comerciantes de la ciudad de Guayaquil y del país. ¿O acaso algún político no quiere lo mismo? Sí, quizás la informalidad viene dada por el desconocimiento de pronto de las ventajas que se tiene para pertenecer a una Cámara de Comercio de Guayaquil, pero también porque para muchos se les es más fácil no tener un ordenamiento respecto a la relación que deban mantener con el SRI. Y si bien es cierto que los temas impuestos aquí en el Ecuador se los impone muchas veces con el criterio de que los que más tienen más paguen para beneficiar a los que menos tienen, pero resulta que los que menos tienen son los que finalmente pagan los platos rotos, señor Morales.
¿En qué sentido? Por favor, quisiera que me En el amplíe sentido de que tiene que estar más ajustado a los pagos, tienen más controles. En el caso que ponía el ingeniero Delgado, tienen que pagar al Seguro Social las 8 horas de trabajo, afiliarlos, etcétera, y el pago de todo lo que tiene que ser y que ver con tener un establecimiento debidamente formal. ¿Hay una propuesta quizás para disminuir un poco el pago de impuestos para que los informales puedan incorporarse a la formalidad, por ejemplo? Tiene que ser parte de un proyecto en el que tenemos que participar sector público, sector privado, porque es un problema de todos. Entonces, nosotros no estamos proponiendo algo que nos hemos inventado. El proyecto de formalización de informales se viene desarrollando en otros países hace muchos años atrás. O sea, el agua tibia no la hemos inventado. Entonces, obviamente, vamos a tener conversaciones inmediatamente con instituciones del sector público que están enfocadas en desarrollo para generar un plan que haga sentido desde todo punto de vista. Porque no es cuestión de vamos a hacer, no. Es cuestión de, primero, tener la convicción y segundo, tener un plan. Entonces, a todos nos conviene. ¿Usted cree que al SRI no le conviene que este 49% de la población económicamente activa no pase de la informalidad a la formalidad? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, una corporación financiera nacional no estaría interesada en financiar proyectos como de este tipo? Y de esas instituciones se pueden nombrar algunas. ¿Usted cree que a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil no les conviene que los informales pasen a ser formales? Si lo que sucede hoy es una competencia desleal. Así es. ¿Usted cree que el presidente de la República no va a aplaudir una acción de estas? Bueno, es lo que precisamente en este informativo lo hemos planteado cada día, y yo creo que ustedes han encontrado en la Cámara de Comercio esa posibilidad de canalizar esas buenas intenciones que a veces es incomprendida de cierto sector oficial o ciertos mandos medios del oficialismo. Si ustedes tienen esa fórmula para llegar al gobierno y decirle lo que ustedes quieren es generar empleo, eliminar la pobreza, acá nosotros venimos con estas propuestas, y en ese sentido creo que la experiencia suya como futuro presidente, si es que así lo quieren los socios de la Cámara de Comercio, señor Andrés Morales, junto con Julio Guerra Chine, muy conocido en la ciudad y en el país entero, y con todas las personas que yo he mencionado acá, van a enfocarse hacia allá. Y esto es lo que en el fondo, en esta entrevista con usted, hemos podido, como informadores, destacar. Quisiera concluir con su despedida, si tiene alguna cosa más que agregar, para que los amigos oyentes, sobre todo los comerciantes, sepan que la formalidad es superior a la informalidad. Un formal es sujeto de crédito, ya usted lo ha esbozado, hay muchas organizaciones estatales que quieren prestar, pero muchas veces prestan al ama de casa que está en su casa para vender cosméticos, joyas, pero no en la práctica generar empleo, producir. Lo dejo con su despedida. Antes de despedirnos, ¿usted sabe cuál es el peor enemigo de un informal? El churquero. Peor aún, ¿verdad? El churquero. Precisamente eso. ¿Cómo usted va a crecer? ¿Cómo usted va a crecer? Sí. Hay dos frentes. El uno, al informal, decirle, señor, conviértase en formal para que usted gane. Y al gobierno apoya a los formales precisamente para que gane el gobierno y gane todo el país. Así bueno, muchísimas gracias, Washington, muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias a todos los amigos de Radio Forever, a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los invitamos a que participen el día lunes 21 en la elección de la próxima directiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los invito a que vean ambas propuestas. La propuesta que está presentando para la reelección el actual presidente y la propuesta que estamos presentando nosotros. Porque estamos hablando de un grupo de 5.600 empresarios, comerciantes, que pueden analizar y pueden tomar una decisión objetiva en función de qué es lo que les conviene a ellos como comerciantes y a ellos como socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil y a ellos como guayaquileños. Entonces los invitamos a que analicen ambas propuestas, tomen una decisión objetiva, participen en el proceso electoral y voten por quien genera una mejor propuesta. Bien, hemos conversado con el señor Andrés Morales, candidato a presidir la Cámara de Comercio de Guayaquil en los 2 años futuros, quien hace también binomio con el señor Julio Guerra Chine, conocido empresario guayaquileño. Vamos al corte comercial
Volvemos con más información.